Bueno, buscando sobre todo esta cuestión de todo lo que está pasando con Q y demás, como vimos, desapareció la bandera de la ley del almirantazgo que aparece siempre detrás del presidente cuando habla, así como que se modificó el escudo que va en su atril, en donde antes decía Washington DC y ahora es Casablanca. Bueno, buscando un poco sobre todo esto, me encuentro con un aviso de incumplimiento que hace una jueza de Alaska llamada Anna von Reitz, que después les voy a dejar el link porque es muy interesante, es muy largo, es muy complicado, son cosas de las que uno no tenía ni la menor idea. Nadie, ni siquiera los propios norteamericanos, o sea, quizás alguno lo sepa, pero es algo muy específico con respecto a que existen dos gobiernos en Estados Unidos y no estamos hablando precisamente del Deep State, con lo cual si lo tomamos estaremos hablando de tres. Pero esto viene de muy muy lejos, o sea, estamos hablando de desde que se crearon los Estados Unidos. Cuando se fundó Estados Unidos, o sea, cuando estamos hablando de antes de la Guerra de Independencia, se fundó bajo una administración de organizaciones comerciales de gestión de fideicomisos. La más famosa era la Compañía de Virginia, que se instauró como tal en Inglaterra para su colonia en América. Bien, como resultado de la Guerra de Independencia, el pueblo formó un gobierno civil nacional no corporativo, o sea que no tenía nada que ver con esta organización comercial. Ya ahí ya tenemos dos formas de gobernarse o de actuar, digamos. Tenemos la civil, que es el pueblo, que se consideraba independiente de Inglaterra, o de Gran Bretaña, mejor dicho, y esta organización comercial que seguía funcionando, porque el haberse independizado de Gran Bretaña no terminaba su vínculo, digamos, con esta organización comercial. Entonces se conformaron los diferentes estados, los primeros, digamos, que contrataron a una organización de gestión de fideicomisos, como era esta llamada Compañía de Virginia. Empezaron a haber otras organizaciones y contrató una organización que se llamó Estados Unidos. ¿Para qué? Para su representación internacional, o sea, para representar al pueblo internacionalmente y que le brinde servicios públicos estipulados en común. O sea, el pueblo de esos estados contrataban a una gestora, digamos, que tenía el nombre, al que le pusieron el nombre de Estados Unidos, para que cumpliera estas funciones. Bien, ahora el gobierno civil estadounidense, basado en la soberanía estatal individual y orgánica, se lo conoce como la República. Entonces tenemos por un lado a la República, que es realmente el pueblo, y a Estados Unidos, que es una corporación, es una empresa, digamos. Bueno, entonces una organización de administración de fideicomisos más reciente fue la de Estados Unidos de América Incorporated. Que incluso admitió su condición de simple representante de la República, que eso es lo que es Estados Unidos, o sea, Estados Unidos de América Inc. es una representante de la República constituida por los ciudadanos que viven en esos estados. Originalmente la República funcionaba en lo que era comercio internacional a través de una agencia de administración de fideicomisos comercial
incorporada, o sea, una incorporated, que era esta llamada Estados Unidos. O sea que era una empresa. Y George Washington fue el 11º presidente de esa organización, que evidentemente es anterior a la Guerra de Independencia, porque él es el presidente número 11 de Estados Unidos Incorporated, no de la República. Por lo tanto, hay dos gobiernos, y siempre los hubo. La República, que es el gobierno civil del pueblo, y después hay una organización de gestión de fideicomisos que se encarga de proporcionar 19 servicios enumerados para los estados soberanos, la mayoría de los cuales se ocupa del comercio internacional. Ahora, los estados de la República, que celebraron el contrato de capital inicial, que es la Constitución de Estados Unidos, estuvieron representados por la Sociedad de Gestión de Fideicomisos original, llamada Estados Unidos, como empresa, digamos, desde 1789 hasta 1863, que en ese año fue cuando se declaró en quiebra a causa de la Guerra Civil. Después, de 1871 a 1933, funcionó una segunda organización de administración de fideicomisos llamada Estados Unidos de América Incorporated, que a su vez quebró por una orden ejecutiva del presidente Roosevelt. Desde 1944, los asuntos comerciales de Estados Unidos de América han sido administrados por estos mismos fideicomisarios internacionales. Ahora bien, estas organizaciones de gestión de fideicomiso no tienen un contrato para operar el gobierno civil, pero, de hecho, toda la vida conspiraron y lo hicieron durante muchos años con, unos resultados desastrosos. O sea, si bien son dos gobiernos que deberían estar separados, pues son dos cosas, una es una empresa y la otra es un país, digamos, la parte empresarial o comercial siempre se estuvo metiendo en la parte civil. Hay como unos subsidiarios o diferentes organizaciones de estos fideicomisarios, entre los que está el FMI, que aglutinaría a los acreedores de Estados Unidos, que serían personas particulares damnificadas por cuando fue el tema de la Gran Depresión, que el Estado se quedó con el oro de esta gente y se pasó del patrón oro al fiat, pero que de hecho se dedicó a otras cosas, ¿no? Más bien algo más piratesco. Y hay un asunto con las entidades bancarias y de préstamos hipotecarios y demás, que es la siguiente: ellos convierten de manera ilegal, obviamente, la propiedad privada en activos corporativos. ¿Cómo hacen esto? Crean cuentas en nombre de los fideicomisarios estos inmobiliarios, que son propiedad de y administrados por Estados Unidos de América Incorporated, o sea, la empresa. Crean estas cuentas en lugar de las personas vivas. O sea, uno va, abre una cuenta, tiene su cuenta, las cuentas bancarias pertenecientes a una persona particular, que es a nombre de, pongamos, María Pérez. Esta cuenta, la que es privada, o sea, la que realmente pertenece a la persona, el nombre de la persona figura en letras minúsculas, a excepción de las primeras, ¿no? Obviamente la M y la P, o sea, la M de María y la P de Pérez en mayúscula y el resto en minúscula. Esto significa que se la considera una persona civil, o sea, una ciudadana norteamericana, que sería miembro de la República. Ahora bien, ilegalmente los bancos o estas entidades transforman
se convierten, digamos, estas cuentas en propiedad de un fideicomisario que son de propiedad y operado por Estados Unidos de América Incorporated, con el nombre de María Pérez, pero todo en mayúscula. Eso quiere decir que esa cuenta de María Pérez, todo en mayúscula, a la que las personas no se fijan, en realidad puede ser utilizado por el banco como quiera. O sea, en realidad la trabajan, más allá de como normalmente siempre los bancos trabajan nuestro dinero que está adentro, lo van usando, pero uno puede, o sea, reconocen que es de uno, pero de esta forma es como que hay una doble moral, digamos, en donde esa cuenta en realidad no pertenece a la persona. Y bueno, a partir de ahí se generan un montón de cosas extrañas que solamente en los bancos saben cómo funciona, pero que técnicamente pertenece a esta empresa Incorporated. Si bien María Pérez va y saca plata y la usa y demás, pero técnicamente no es de ella. Ella sería la representante legal o un apoderado de esta compañía, aunque la plata la haya puesto ella, pero esto es algo que estaban haciendo en forma ilegal, y es por eso es que se pone este aviso de incumplimiento en este juzgado en Alaska, porque esto es una estafa. Uno de estos fideicomisarios también es el FMI, que supuestamente es el que aglutina a los acreedores de Estados Unidos, pero que les termina usando el dinero. Y utiliza los fondos de estas cuentas. La Reserva Federal, bueno, que ahora ya cambió de manos, pero la Reserva Federal, que era privada, era uno de los principales acreedores de Estados Unidos de América Incorporated. Pero todo esto va más allá todavía, y que lo vamos a explicar en otro video porque si no sería muy largo, que está el tema de que en Estados Unidos, como en todos los países anglosajones, rige la ley del almirantazgo, que es la bandera esa que estaba atrás del presidente cuando da sus conferencias de prensa, que ya no está más, con lo cual no sabemos qué pasó ahí porque es algo nuevo, a qué arreglo habrán llegado, cómo fue que la sacaron. Pero bueno, sería la ley marítima, la ley del mar, que la estarían aplicando en tierra. Y esto viene también de la época de la Guerra de Independencia, que era la ley que les dejaba usar a sus colonias el Imperio Británico. Y quedó así. Esto, bueno, los jueces, o sea, esto no debería ser así, pero sin embargo sucede. ¿Y qué pasa? Estos jueces serían oficiales de la corona británica, en realidad, porque eso nunca se modificó. Lo mismo que estas organizaciones, como la Compañía de Virginia y todas las que vinieron después, son las reales dueñas del territorio, y eso nunca cambió. O sea que sigue estando en manos de la corona británica. Y hablo de la corona británica, no de Gran Bretaña. En Londres, la ciudad de Londres, tenemos a la London City State, o sea, es un estado que está dentro de la ciudad de Londres. Hay una parte que es como independiente, como el Vaticano en Roma, que se llama London City State. Es un estado aparte del gobierno de Gran Bretaña, que pertenece a la corona británica y que es donde están los bancos. Entonces toda esta movida viene por el lado de esta London City State. Por eso es de la corona. Ahora bien, seguimos. La corona británica lo que tiene es la potestad ejecutiva, es decir, que son administradores ¿de quién? Del Vaticano, que es el real dueño de estos activos. ¿Por qué? Porque en el año 1213 Juan Sin Tierra reclamó
autonomía sobre todos los derechos soberanos de Inglaterra y se los asignó al Papa, quien como vicario de Cristo reclamó el dominio sobre todo el mundo, sobre el mundo entero. Y le dio la potestad ejecutiva a la corona. O sea, en el resto del mundo habrá países, no sabemos qué pasó, porque estamos hablando de lo que es anglosajón, ¿no es cierto? O sea que el Papa le dio la potestad ejecutiva a la corona, pero el dueño es el Vaticano. Y el Papa es el director general del Global State Trust. Y tiene el poder y el derecho de disolver la Carta del FMI, la Carta de la ONU, la Carta de Estados Unidos de América Incorporated, para poder, digamos, ordenar la distribución de los activos de estas entidades que son de ficción, es una ficción legal, y de entregarle los activos a los acreedores, que sería la gente. Bueno, esto es de lo que trata este aviso de incumplimiento que puso en el 2014 esta jueza que se llama Anna von Reitz de Alaska, y que, nos habla de estos dos gobiernos, de estas dos caras, o sea, de una que es una empresa, el otro que es un gobierno civil, de todo, de que, en definitiva, Estados Unidos sigue formando parte de la corona británica, está en manos de la corona británica, que a su vez es una simple ejecutora del Vaticano. Después vamos a pasar a esta misma jueza explica cómo es que el Vaticano administra esto, qué es lo que pasó. Incluso hay unos documentos firmados por el Papa Ratzinger y por Francisco con respecto a esto, a esta demanda que hace el estado de Alaska para que, dejen de hacer esto, que es una estafa. Y lo más importante que podemos sacar de todo esto es esta historia de las letras, de que si está escrito todo con mayúscula o en minúscula. Entonces, cuando tu nombre aparece en mayúscula, todo en mayúsculas, tiene que ver con que se te considera, que también eso está en la ley del almirantazgo, porque vendría a ser así: cuando un bebé nace y se lo inscribe en el registro civil, también se crea una persona jurídica. Esa persona jurídica está anotada con el nombre todo en mayúsculas y la persona civil está escrita en minúscula. La jurídica es una ficción legal, o sea, que nadie se entera, uno no se entera que están conformando una persona jurídica, como el nombre de una empresa o el nombre de un barco, y uno lo acepta sin saber. En el caso estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Y pasa a estar bajo la ley del almirantazgo. Interesante. Parece incluso que hay en los impuestos también. Los que viven en Estados Unidos podrían mirar eso, que en función de cómo aparezca el nombre, es a quien le están pagando el impuesto. Si el nombre está en letras mayúsculas, le están pagando a la corona británica, digamos, y en definitiva al Vaticano, y si aparece en minúsculas, le están pagando a la República, o sea, un servicio de la República, o un impuesto de la República. Y el otro es un impuesto que va a la corona. Habría que ver si en forma legal o no, si está brindando un servicio o no. Pero es muy interesante lo de ver el tema de cómo está escrito el nombre, si todo en mayúsculas o todo en minúsculas. Eso en realidad es lo que más nos importa a nosotros. Yo no vivo en Estados Unidos, pero es interesante de ver. Esta ley del almirantazgo también se aplica en otros países y también tiene esta historia de las letras en mayúscula o en minúscula, con lo cual es interesante siempre de ver los documentos, la licencia de conducir, cualquier cosa que lleve el nombre de uno, ver cómo está escrito para saber qué somos, si en ese caso es una persona jurídica
una persona viva, común. Y en todo caso, ¿bajo el poder de quién estamos? Así que bueno, voy a hacer un próximo video donde vamos a explicar toda esta cuestión del Vaticano con respecto a este tema de, bueno, estas cuentas dobles y además cómo es que tiene el poder sobre un país o varios, no sé, acá estamos tratando sobre Estados Unidos porque es por esta demanda que presenta esta jueza de Alaska. Después habría que hacer una investigación mayor a ver qué pasa en otros países, porque si estamos hablando de que en su momento el Papa reclamó, en el año 1213, ¿no?, reclamó la soberanía sobre todos los territorios del planeta, incluso los que no estaban oficialmente descubiertos como América, porque en 1213 no estaba oficializado América y, sin embargo, a través de la corona británica tiene poder en Estados Unidos. Estamos hablando de dinero, ¿no? No estamos hablando de poder religioso ni nada por el estilo. Estamos hablando de administración. Esto es una cuestión de administración y de esta cuestión que tenía que ver con que el Papa es bueno, el director de esta especie de banco, que no es el Banco del Vaticano, es otra cosa. No estamos hablando, el Banco del Vaticano no tiene nada que ver con esto. Bueno, era el Global Trust, creo que era. Así que bueno, en el próximo vamos a estar hablando de este Global Trust, que esta jueza lo explica, cómo es que funciona este asunto. Y bueno, nos vamos enterando de cada vez más cosas con toda esta movida, que la verdad que es muy sorprendente.